Seguramente escuchaste que Israel está intentando regresar a aquella Israel bíblica y por eso justamente toma terrenos, ya sea en el norte, en Siria, así como también en la Franja de Gaza. En el video de hoy justamente vamos a analizar la geoestrategia de defensa de Israel y esto te va a ayudar para entender qué está haciendo justamente Israel y también el por qué. Para entender esto de una mejor forma tenemos que entender la geografía de Israel. Aquí le pongo un mapa de lo que es Israel. Como vemos, podemos también poner un mapa de comparación a lo que es Israel frente a todos sus vecinos. Lo que es Israel frente al Líbano, frente a Siria, frente a Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Irak, Turquía e Irán. Algunos de estos países, o casi todos estos países excepto Turquía, han sido y lo son enemigos de Israel. Otros con el tiempo pasaron a normalizar sus relaciones y hasta firmar la paz, y de hecho algunos de estos todavía tienen un acuerdo, se podría decir un acuerdo de defensa en ciertos sectores, como por ejemplo Egipto y Jordania, en los cuales la defensa de sus países también tienen ciertos tipos de trabajos en conjuntos, los cuales no puedo decir en este video y también no es el tema del video. Pero lo importante es entender eh, que Israel es un país, a comparación de sus vecinos, muy, muy pequeño y que sin embargo ha logrado sobrevivir en un entorno tan difícil y hostil como es el Medio Oriente justamente. Pero espera. Si te gusta el video, hacele like, compartilo. Para vos no es nada, a mí me ayuda un montón. Si no estás suscrito, es el momento, activa también la campanita. Y si además querés apoyarme, aunque sea con un cafecito, lo mejor sería que me apoyes en Buy Me a Coffee, que es la plataforma donde escribo análisis especiales para aquellos que me apoyan, para mis suscriptores, algo exclusivo que solamente se puede ver y leer en Buy Me a Coffee. A veces también hacemos encuentros. Bueno, te dejo que sigas viendo. Y ahora tenemos que regresar al mapa de Israel. Vamos a hacer zoom in en la zona de Gush Dan. Sería la parte más céntrica de Israel, donde hay más de un 40% de la población israelí concentrada ahí, donde tenemos también la ciudad de Tel Aviv, tenemos Herzliya, Ramat Gan, más al norte Natania, Keisaria. Si nos vamos al sur, empezamos a ver también ciudades como Rishon LeZion, Rehovot, y en la zona de la costa tenemos Ashdod. Más al sur ya sería Ashkelon, pero ya esto no estaría en la zona de Gush Dan. Y lo más importante es que todos los centros de comercio, negocios, están centrados justamente en esta región. Por lo cual, un ataque a este epicentro sería brutal contra Israel. Uno de los grandes ejemplos que podemos ver es los últimos ataques que Irán ha hecho contra Israel, donde los impactos han creado muchas víctimas y también mucha destrucción. Imagínense si, por ejemplo, que tenemos al lado derecho de este mapa, o mejor dicho, a la zona este del mapa, tenemos los territorios de Judea y Samaria, más que nada la parte justamente de Samaria, lo que ustedes conocen tal vez como Cisjordania, donde también hay poblaciones israelíes, pero es más conocido por las poblaciones palestinas, ya sean por ejemplo Shem, Calquilia, Nablus, Ramallah, Jenin, Tulkaren. Todas estas zonas, que son también nidos de terroristas, están justamente situadas a pocos kilómetros de la ciudad de Natania. Por ejemplo, tenemos 14 kilómetros. En la ciudad de Kfar Saba, desde Calquilia a Kfar Saba, son menos de 1 kilómetro. Si nos vamos un poco más al sur, tenemos que de las cercanías de las poblaciones de Ramallah son más o menos unos 10 kilómetros
hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Y si nos vamos un poquito más al sur, todo lo que sería la parte de la capital de Israel, Jerusalén, estamos a 400 metros de, por ejemplo, lo que sería Beit Lehem, o también conocido como Belén. Y más al sur, Hebrón, por ejemplo, toda la zona de Hebrón, que está a unos 17 kilómetros de la ciudad de Beersheba, lo que sería la capital del Negev. Y esto es para entender, ¿recuerdan el 7 de octubre? Bueno, esto es para entender justamente qué hubiera pasado si el plan de Hamas de conquistar Israel el 7 de octubre no solamente hubiera venido desde la Franja de Gaza, sino también desde Judea y Samaria. Si le tomamos, por ejemplo, en el año 2000, cuando Ehud Barak, el primer ministro de Israel en ese entonces, se encuentra con el ultraterrorista Yasser Arafat, en ese momento representante de la autoridad palestina, en Camp David junto con Bill Clinton para llegar a firmar cierto acuerdo de entendimientos o acuerdo de paz, Ehud Barak le dice: te doy toda Judea y Samaria, te doy toda Gaza, te doy la Jerusalén Este, para que creas la capital de Palestina. Y listo, firmamos la paz. Yasser Arafat le dice que no, porque no estaba interesado en crear ningún Estado palestino, solamente quería seguir el conflicto y pone la excusa de la ley del retorno, que ya la expliqué en un video anterior. A lo que voy es que imagínense un 7 de octubre en las cuales Hamas también atacaba desde Judea y Samaria, porque adivinen qué iba a pasar el día después de la creación de un Estado palestino, lo mismo que pasó el día después de la creación de un Hamastán en Gaza, que es el Estado de Hamas, ¿no? Hamas iba a tomar esta situación, y si no era Hamas, era otra organización terrorista, como el Fatah, por ejemplo. Ahora bien, esto se entiende, cualquiera que estudie geopolítica, cualquiera que entienda realmente lo que es la estrategia de defensa de territorios, entiende que justamente el 7 de octubre no empezó desde Judea y Samaria. ¿Por qué? Justamente porque hay también ahí asentamientos israelíes. Y eso requiere que también haya presencia militar israelí. Y justamente porque hay presencia del ejército, porque hay presencia física de miembros de inteligencia y porque hay presencia de población israelí en Judea y Samaria, se entiende que esta ola de ataques que recibimos el 7 de octubre se evitó. Yo una vez hablando con una persona de uno de los kibutzim en el sur de Israel, que esa persona tiene una ideología muy diferente, y piensa que justamente que hay que darles más y hay que darles un país y todo. Le pregunté si el ejército israelí hubiera seguido dentro de Gaza, si el ejército israelí hubiera estado defendiendo todavía comunidades como Gush Katif, hubiéramos una vez más visto el 7 de octubre, existiría la posibilidad que hagamos un 7 de octubre, y me dijo no. Aunque esto va en contra de mi ideología, me dice, sé que una presencia israelí en Gaza hubiera evitado un 7 de octubre. Entonces, más allá de las ideologías, tenemos que entender que esta es la verdad en el Medio Oriente. Cuando nos referimos y queremos criticar la presencia israelí justamente en Judea y Samaria, ahora, más allá de cualquier tipo de ideología, estar a favor o en contra de la parte ideológica, si está bien o está mal, ética o moralmente, no importa. Tenemos que ver si en lo que es la cruda realidad de la seguridad de un Estado, si es necesario o no que estemos ahí. Como hemos visto luego del 7 de octubre, es vital para la existencia de Israel. Ahora nos vamos a dejar esta zona de Israel, nos vamos a ir al norte. Vamos a ir a la zona de Galilea, que es el centro agropecuario de Israel. Estamos entendiendo que en estas zonas están los mejores campos que tiene Israel, es la mejor tierra para el cultivo.
Pero al mismo tiempo, esta parte que además ayuda muchísimo en la supervivencia, no solamente en la economía de Israel, sino también la supervivencia, ya que podemos de esta manera producir y ser autosuficientes. Ese milagro que Israel generó en lo que es convertir este desierto en un lugar donde también Israel puede exportar de su agricultura, eh, está siempre en peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro se llama Hezbollah en el sur del Líbano y en su momento eran las milicias chiitas en la parte del Golán sirio y ahora son las milicias del Giuliani, las milicias sunitas extremistas, Giuliani ex Al Qaeda. En su momento también pudo haber sido ISIS, Estado Islámico, también muy parecido a las milicias del Giuliani. ¿Por qué nos interesa esto? Porque critican a Israel de que está tomando se podría decir 5 posiciones estratégicas en el sur del Líbano, que tienen más que nada como objetivo evitar justamente una invasión de las fuerzas Roadán, que serían como las fuerzas el Nukba de Hamas, pero las fuerzas Roadán son las élites de Hezbollah entrenadas justamente para invadir el norte israelí. Entonces, Israel, que no puede evitar un ataque de cohetes, ya vamos a hablar de los cohetes y de los misiles de Hezbollah, por lo menos sí puede hacer todo para evitar una invasión inminente por parte de las fuerzas Roadán. Hay que entender esto, que Irán planificó hacer un anillo de presión contra Israel donde iba a atacar simultáneamente desde Líbano con las fuerzas Roadán. Estamos hablando de miles y miles de comandos élites bien entrenados de Hezbollah. Estamos hablando también de las fuerzas el Nukba que hicieron el 7 de octubre, no hace falta decir más. Estamos hablando de incentivos de terroristas desde Judea y Samaria para cometer atentados al mismo tiempo también dentro de Israel y también contra comunidades judías en las zonas de Judea y Samaria. Estamos hablando de fuerzas chiitas con el permiso de Bashar el-Assad en su momento que puedan atacar los altos del Golán y también milicias chiitas que puedan atacar desde Irak con misiles proporcionados por Irán, al igual que los hutíes en el Yemen y también obviamente Irán mismo. Un ataque simultáneo de todos estos frentes podría haber acabado con Israel, pero hubo un milagro que fue justamente, y es lamentable de llamar a esto un milagro, que fue que jamás se metió solo, o sea, adelantó los planes de Irán. Ese milagro nos costó más de 1200 vidas. Y así todo debo llamarlo un milagro. ¿Estoy loco? No, no estoy loco. Soy consciente de cuál era el peligro. El peligro era muchísimo peor y tal vez Israel no hubiera podido levantarse hasta el día de hoy con el ataque que Irán planificaba hacer contra Israel, tal vez en el 2026, tal vez en el 2027. Y al fin y al cabo, este adelantamiento de Hamas que pensó que iba a llevar a todo el mundo en contra de Israel fue tan contraproducente en las cuales Irán empezó a caer uno por uno todas sus fichas y ahora está casi aislada, casi sin brazos y sin manos. Pero bueno, regresemos un poco a lo que era la zona del norte de Israel, o mejor dicho, tomar el qué estaba pasando en ese momento en la parte estratégica o qué está pasando ahora. Una vez que Israel destruye varias partes de la infraestructura de Hezbollah, más que nada logra destruir, logra eliminar a los cabecillas de Hezbollah, como por ejemplo Hassan Nasrallah y los que siguieron después, logra un tipo de cese al fuego. En este cese al fuego que logra hacer, también consigue cierto tipo de libertad
en los cuales cada vez que ve algún tipo de movimiento de Hezbollah en el sur del Líbano, tiene la libertad para atacar y destruir, porque el cese al fuego condiciona que si ve cualquier miembro de Hezbollah, ya esté armado o no, puede atacar y destruir porque no tienen que estar en el sur del Líbano. Muchos llaman esto violación de un pacto de alto al fuego y la verdad que no es así. Ahora esto también está ayudando al Líbano mismo, ya que el Líbano de repente quiere desarmar Hezbollah y ha hecho declaraciones para desarmar a Hezbollah. Justamente el Líbano estaba siendo tomado como rehén, ya que el primer objetivo que tenía Hezbollah era cambiar el Líbano, tomar posición del Líbano, cambiar la bandera del Líbano que tenía un simbolismo cristiano, ya que el arbolito libanés tiene un simbolismo cristiano, cambiar esto y poner la Shia en esta bandera, cambiar la identidad cultural del Líbano. Me causa mucha gracia que, a propósito, que muchos antisemitas en el exterior, que son descendientes de libaneses cristianos, critiquen a Israel cuando justamente muchos cristianos en el Líbano están agradeciendo a Israel que le están sacando de encima a los chiitas de Hezbollah, que son simplemente un brazo armado de Irán, que quieren destruir justamente su país, así como lo hicieron los palestinos cuando empezaron la guerra civil en el Líbano después de los años 80. Pero bueno, en fin. Después tenemos Siria. La Siria de antes, la amenaza era justamente por la parte chiita, lo que era la Siria de Bashar el-Assad, que en su momento también perdió ciertos terrenos con Estado Islámico, así que imagínense cómo hubieran sido los límites israelíes en el norte si no hubiéramos estado en los altos del Golán en su momento, cuando el Estado Islámico estaba limitando en lugares como por ejemplo Cunitra, ¿no? Pero una vez caído Estado Islámico, una vez que cae también el régimen de Bashar el-Assad, un régimen pro-iraní, el cual dejaba ingresar libremente armamentos iraníes para que lleguen a Hezbollah, ya que Hezbollah era el régimen, era la organización terrorista, mejor dicho, que ayudaba al régimen de Bashar al-Assad a estar en pie una vez que Hezbollah fue golpeado duramente con Israel. El mismo régimen de Bashar al-Assad, que es una minoría alawita, pro-chiita, también cae y suben los sunitas del régimen del Giuliani, apoyado con gracias a Turquía, que Turquía tiene el apoyo de los países occidentales, ya que es miembro de la OTAN, y creen que el régimen del Giuliani sería lo mejor que puede pasar, ya que está controlado supuestamente por Turquía. En otro análisis voy a hacerles ciertas sorpresas, ciertas actualizaciones de cómo esto se va a ir totalmente a un caos terrible, ya que un régimen terrorista siempre va a ser un régimen terrorista y no se puede controlar. Turquía cree que está haciendo algo para su propio bien también, porque quiere una hegemonía turca en el Medio Oriente. También le va a salir el tiro por la culata, y la OTAN y Estados Unidos también le va a ir muy mal con esto de apoyar el régimen en Giuliani. Pero en fin, lo que Israel seguramente no quiere es tener este régimen en sus fronteras. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha tomado un poco más de territorio para asegurar justamente que no tengan ningún tipo de superioridad estratégica en el terreno, ya que Israel toma lugares como por ejemplo Cunitra mismo, o lugares como Hader, o la parte más alta de los altos del Golán, donde en ese momento estaba la ONU y ahora no había absolutamente nadie. Entonces este vacío iba a ser llenado por terroristas, y además está intentando defender lo más posible a los drusos, que están en una zona del sur de Siria que quiere ser tomada por miembros de las milicias del Giuliani, y estuvieron cometiendo masacres terribles, detenidos justamente por Israel, aunque esto todavía no termina. El Giuliani intenta salir ante las cámaras que está totalmente en contra de esto, pero
Una cosa es lo que dicen las cámaras y otra cosa es lo que pasa realmente. Ahora, entre las partes más estratégicas que tenemos en el norte, está también el puerto de Haifa. El puerto de Haifa tiene zonas de industria química, aeropuertos, el puerto mismo, donde un ataque masivo de misiles convertiría esta zona en casi indefendible. Tenemos también una base aérea. Todo lo que digo es totalmente permitido, ya que es totalmente conocido. Los mismos enemigos de Israel han publicado imágenes sobre su intención de atacar estas zonas, ¿no? Entonces, lo que Israel tiene que hacer es destruir sistemáticamente las amenazas contra Haifa, ¿no? Y una de esas amenazas es justamente el régimen de Hezbollah. Hezbollah, a vísperas de los ataques del 8 de octubre, se podría decir, ya que Hezbollah empieza a atacar el norte de Israel el 8 de octubre, tenía más de 200.000 misiles, cohetes y drones, que de no haber sido tomado Hezbollah por sorpresa, hubieran causado muchísimo daño a la zona norte de Israel. Hemos visto cómo misiles de iraníes también han caído en las cercanías, en las puertas del puerto de Haifa, justamente. Eh, entonces, una vez más, esta ciudad hubiera quedado casi totalmente destruida, destruyendo también así la economía israelí y en gran parte la industria. Así que todo esto fue la parte norte, hablamos de la parte del centro, ahora vamos a hablar de la parte sur. En la parte sur tenemos lo que se llama el desierto del Negev. El desierto del Negev tiene un límite larguísimo con Jordania, bajando, digamos, del Mar Muerto hasta Eilat, y después todo lo que sería la península del Sinaí en el sur sería el límite con Egipto. Estas zonas son muy difíciles de proteger, ya que estamos hablando de zonas muy desérticas, de lugares que es muy fácil el contrabando. En su momento ingresaron aquí, en la parte más que nada del Sinaí, muchos inmigrantes ilegales que venían de países africanos, pero con ellos también han ingresado terroristas y con ello también el contrabando de armas, que al fin y al cabo pueden llegar a Hamas o al Fatah en Judea y Samaria y a la Jihad Islámica. Ahora bien, esto define mucho las amenazas que tiene Israel en su seguridad, y todavía no nos vamos a la parte marítima. Lo que pasa en el Mar Rojo cuando los hutíes en el Yemen cortan todo tipo de acceso al puerto de Eilat, que eso golpea muy fuerte a la economía israelí, luego a la economía mundial, ya que también esto afecta el paso del canal de Suez. Pero una vez que entendemos esta situación, una vez que vemos lo que pasó el 7 de octubre y que vemos virtualmente lo que hubiera pasado con la invasión de Hezbollah en el norte, con la invasión de fuerzas chiitas, estábamos hablando de unas 12.000 fuerzas chiitas que estaban en Siria preparadas para invadir Israel, que vemos qué hubiera pasado si Israel no estaba en los terrenos de Judea y Samaria, qué tipo de invasión hubiera sido, donde hubieran cortado la capital de Israel, Jerusalén, donde hubieran llegado los combates hasta las calles de Tel Aviv, hubieran invadido en su totalidad ciudades como Farsaba y Granana, hubieran llegado hasta Afula, hubieran llegado hasta Natania, tranquilamente, desde Tulkarem. Se entiende que Israel no está buscando ser la Israel bíblica, como muchos quieren decir, sino que está buscando que no ocurra más un 7 de octubre, que sus defensas tengan no solamente una frontera, digamos, una reja fronteriza, sino que también tengan un terreno de amortiguación, un terreno de amortiguamiento, donde
se puede anticipar cualquier tipo de invasión y de esa manera neutralizar esta amenaza, además de convertir a Israel en lo que sería una amenaza proactiva y de una vez entender que Israel tiene que cambiar su estrategia y dejar de preparar su ejército para las amenazas según lo que dice la inteligencia militar o la inteligencia israelí, que es el Shabak. No estoy hablando del Mossad. Mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que lograron hacer tal y tal operación en el exterior y no se puede evitar un 7 de octubre? Son dos grupos de inteligencia totalmente diferentes, con protocolos muy diferentes y con ideologías distintas también y directivas muy distintas también, en los cuales hay que entender que no son lo mismo. Que esto sea inteligencia israelí y esto sea inteligencia israelí no los convierte en iguales. Entonces, Israel tiene que ser proactiva, Israel también tiene que mantener terrenos de amortiguación y además Israel tiene que prepararse no para el ataque que la inteligencia les diga que puede ser, sino el ataque que el enemigo puede causar según sus propias posibilidades. O sea, si el enemigo tiene, como tenía Hamás en vísperas del 7 de octubre, más de 70.000 terroristas armados, entonces un ataque que incluya más de 70.000 terroristas armados. Y en el norte, si Hezbollah tiene más de 200.000 operativos, algunos en reservas y otros activos 24/7, y unos más de, no sé cuántos serían, unos 20.000 miembros de las fuerzas Roadán y más de 200.000 misiles, mientras también en la parte de Siria tenemos 12.000 efectivos chiitas, etcétera, etcétera, etcétera. Israel tiene que prepararse para lo peor. Es muy difícil, ya que requiere una preparación tremenda y requiere que seas todo el tiempo proactivo, pero es la única forma de mantener la seguridad israelí en su porcentaje más alto. Un 100% nunca existe, pero en su porcentaje más alto. Bueno, intenté resumir en pocos minutos qué se esconde tras la defensa estratégica territorial de Israel. Hay mucho más por analizar, muchas amenazas también, muchas acciones israelíes también, pero también entender que Israel solamente es una pieza en un tablero geopolítico mayor. Vamos a seguir analizándolo en mis próximos videos. Por el momento quiero saber cuál es tu opinión. ¿Qué crees vos que hay que hacer para la defensa de Israel también? Y también para mejorar el futuro en el Medio Oriente.